Espero que se encuentren muy bien. Vamos a proceder con la segunda clase de este último módulo, que es técnicas de inspección. Entonces, en esta clase vamos a enfocarnos en dos temas: las inspecciones en el campo y los informes de inspección. Entonces, vamos aquí a repasar algunos conceptos que ya habíamos visto específicamente en el módulo 2, cuando vimos todo lo de calidad. Nos vamos a recordar que la calidad es un factor fundamental, o sea, es el fundamento, lo que sostiene. En el caso de nosotros de alimentos, sabemos que es calidad e inocuidad, los dos. Los dos son los que sostienen la casita, los dos pilares. Pero la calidad es fundamental para cualquier tipo de producto o servicio. Con lo competitivo que está el mercado actualmente, la calidad se ha convertido en ese diferenciador para casi todos los productos y servicios. Hoy en día hay muchísimas empresas, se ha puesto muy de moda todo el tema de productos, por ejemplo, artesanales. Y Costa Rica, como es un país tan pequeño, a veces una empresa, ya sea grande o pequeña, no importa, saca un producto y de repente vemos un montón de empresitas imitándolo, copiándolo. Hay mucha competencia. Entonces, si yo saco un muy buen producto, pero de repente tengo un montón de empresas, grandes o pequeñas, copiándomelo, yo tengo que tener algo que me diferencie para sobrevivir. Entonces la calidad puede ser eso, que me puede ayudar. Y la calidad ya sabemos, como hemos visto, que es algo que se da desde inclusive antes de empezar a hacer mi producto. Como por ejemplo, ¿verdad? Tomando en cuenta quién me vende la materia prima, ¿verdad? De qué calidad. O sea, con qué voy a empezar a hacer mi producto, hasta cómo lo entrego, con qué servicio, de qué manera, la presentación, etcétera, cómo lo distribuyo. Entonces la calidad va en todo el proceso de la producción de un alimento. El control de calidad es una práctica general que se utiliza para garantizar la calidad de los productos o servicios. Entonces, en una empresa, no importa si es grande o pequeña, hay un departamento, si es muy pequeñita, con una persona, pero tiene que haber alguien encargado en el control de calidad. ¿Para qué? Para hacer mejoras continuas. Recordemos que en el ciclo de la calidad siempre terminamos con la mejora continua. O sea, en otras palabras, nunca termina el control de calidad, nunca termina, nunca se descansa, porque siempre va a haber unas quejitas que atender, que supervisar, que inspeccionar, un problema nuevo que va a salir o una nueva tendencia de mercado que hay que ver cómo uno se pone, ¿verdad?, las pilas, porque hay mucho, como estamos viendo, mucha competencia. Entonces también hay que ser competitivo en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces es algo que se debe de seguir siempre para cumplir con la normativa y también las expectativas de los clientes. Si pierden credibilidad, podría enfrentar sanciones, ya sea de los organismos reguladores. En el caso de alimentos sería el Ministerio de Salud, que podría acarrear consecuencias nefastas para la compañía, ¿verdad? Como ahora vimos este caso de salmonela que hubo en Costa Rica, ¿verdad? Todo el mundo sabe, posiblemente esas lugares no van a volver a funcionar igual. O sea, es muy posible que ya vayan a cerrar. Entonces, porque obviamente no hubo ni inocuidad ni calidad, pero las consecuencias pueden ser muy graves, y a final de cuentas ni siquiera es la parte económica, es las personas cuando hablamos de salud. Pero también podemos hablar de la empresa, los puestos de trabajo, etcétera. Las cosas se tienen que cuidar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el control de calidad? Entonces dice que cualquier negocio tiene que aprender a mejorar el control de calidad, y se pueden seguir 4 consejos básicos. Entonces vamos a ver 4 consejos muy importantes, así que hay que saber. El primero es tener muy claro cuáles son los procesos y también como los objetivos. Es como entenderlo todo muy claramente. Aquí vamos a mencionar el principio de Pareto. No sé si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado en este segundo módulo, creo, cuando vimos las herramientas de calidad, que habíamos visto el diagrama de causa-efecto, que era el de espina de pescado y todo este tipo, que habían varios.
el principio de Pareto o el diagrama de Pareto es uno, que es que este dice que la mayoría de las cosas en la vida y los negocios no es uniforme. En otras palabras, el 20% de las entradas son el 80% de las salidas. Entonces este concepto podemos llevarlo al control de calidad. Entonces, 20% de las acciones en la fabricación pueden afectar el 80% de los resultados. Entonces, vamos a ver un pequeño video que explica esto muy bien, para que quede muy claro, porque esto es una herramienta, como les digo, es porque las empresas puedan identificar, por ejemplo, todo lo que me está fallando. Tengo un producto que me está fallando. Ese producto me lo están rechazando. Está saliendo mal. Entonces, yo puedo poner todas las causas que veo que hacen que el producto esté saliendo mal. Pero al final de cuentas, va a haber una o dos causas, a veces tres causas, que es entre estas causas sumadas va a ser el 80% de los malos resultados. Las otras tal vez no eran tan importantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que fijarse en las causas, hay que priorizar, y las causas que me están a mí arruinando, por decirlo así, el producto, esas son las primeras, las que tienen más peso, más consecuencias, más evidentes, son las primeras que hay que enfocarse. Eso es por ejemplo, en el área de calidad, pero también en el área de calidad o de ventas, por ejemplo, en una empresa, podemos fijarnos, ok, yo estoy vendiendo salsas de tomate y las vendo a supers, a mini supers, las vendo casa por casa, los vendo en un montón de lugares, pero yo sé que el 80% de la plata, o sea, el 80% de las ventas van en una distribuidora de alimentos específica. Entonces, y las demás, entre todas me hace el resto, el 20%. O sea, no vendo tanto, entre todas juntas no sumo tanto, pero solo un cliente es el que es la mayoría. Ese es el cliente que hay que cuidar, ese es el cliente que más calidad, más esfuerzo hay que darle, porque es el que me está dando más ganancia. Entonces se puede aplicar para, como ven, también para ver a cuál, en el área de calidad, a cuál queja, a cuál situación atiendo más, pero también se puede aplicar en diferentes escenarios. Entonces vamos a ver este video. Y 80-20 establece que el 80% de los resultados, o regla del 80-20, establece que el 80% de los resultados totales son producidos por el 20% de los elementos que componen el conjunto. En caso de un comercio, por ejemplo, el 80% de las ventas proviene de los clientes habituales, que representan el 20% del total de clientes. En este caso, conviene prestar una atención especial al 20%, es decir, a los clientes habituales, para aumentar las ganancias de manera eficiente. Se dice que esta distribución 80-20 se aplica no solo a la actividad comercial y económica, sino también a cualquier otro campo de la actividad humana. Aunque este sea un principio, los números 80 y 20 no son números exactos, sino arbitrarios. Muestra un valor numérico que resulta muy aproximado a esta tendencia. El padre de este principio, el economista Vilfredo Pareto, descubrió que el 80% de la riqueza que existe en la sociedad es propiedad del 20% de las personas, y que esta proporción de 80-20 se observa también en los negocios y la vida diaria. Este descubrimiento hizo posible que las empresas y personas obtengan ventajas, como el uso eficiente de los recursos y la obtención de máximos resultados con el mínimo esfuerzo posible. Su presencia en nuestro día a día es muy visible. Por ejemplo, el 80% de la ropa que usas habitualmente es el 20% de la ropa que posees. Puede que no sea exactamente este número, pero a grandes rasgos es posible que estés rotando tu ropa favorita todo el tiempo. También es posible que pases el 80% del tiempo en el 20% del espacio total de tu hogar. Incluso si la casa es grande, al final siempre pasarás tiempo en los mismos lugares, ya sea la sala, el comedor, tu habitación, etc. Ahora que ya sabemos que el principio de Pareto está cerca nuestro, observemos en el caso de los negocios. El 80% de los esfuerzos de una empresa es realizado por el 20% de los empleados.
Los jefes deben identificar al 20% de los empleados que están haciendo el 80% de todo este esfuerzo. Esto se debe a que, si podemos hacer un seguimiento adecuado con este 20% superior de empleados y crear un entorno óptimo, eso conducirá a mejores resultados que haciendo el mismo seguimiento a todos los empleados. Por otro lado, si sos un empleado, se espera que entiendas si estás en el 20% o en el 80%, y pases a convertirte en el 20% si es que ahora te encontrás en el 80%. Y es importante que los jefes induzcan al 80% de sus empleados a hacerlo. El 80% de las ventas totales proviene del 20% de los clientes. Como hablamos anteriormente, el 20% de los clientes representa el 80% de la venta total. En este caso, se debe dar un trato especial a ese 20% de tus buenos clientes. En lugar de utilizar recursos para servir al 80% restante de los clientes, es mejor concentrar los recursos en el 20% de los clientes y proporcionarles servicios especiales para fortalecer el compromiso de ellos e incrementar en gran medida las ganancias de tu empresa. El 80% de los resultados proviene del 20% del total del horario laboral. Si trabajas o alguna vez trabajaste en una empresa, sabrás que existen dos tipos de trabajos. Aquellos que están directamente relacionados con los resultados, como los trabajos de marketing, ventas, etc. Y aquellos que no, como la elaboración de reportes internos, reuniones ineficientes, etc. Se dice que el 80% de los resultados que obtiene una empresa proviene del 20% de las horas laborales totales. Por lo tanto, es esencial identificar cuáles de las horas laborales totales están directamente relacionadas con los resultados y pensar en cómo podría ser más eficiente y productivo en ese 20% del tiempo y tomar las medidas necesarias para hacerlo. El 80% de los ingresos son generados por la venta del 20% de la línea de productos. Cada empresa tiene sus productos estrella, que son los más vendidos, y los productos que no son estrella, que se venden menos. El 20% de todos los productos son los que contribuyen al 80% de las ventas totales, por lo que en el área de marketing se debe utilizar mayores recursos en el 20%, los productos estrella. Una vez que hayamos comprendido esta tendencia de 80-20, podemos tomar las siguientes medidas. 1. Concentrar los recursos en el 20% de los productos que generan el 80% de las ventas. 2. Hacer que el 20% de los clientes que contribuyen al 80% de las ventas se sientan más especiales. 3. Convertir el 80% de los clientes que representan el 20% de las ventas en buenos clientes. Y 4. Crear un entorno óptimo para el 20% de los empleados que generan el 80% de las ventas. Bueno, ya por lo menos ahí vimos esto que quedó bien claro. Entonces dice que el principio de Pareto va a establecer que la mayoría de las cosas en la vida, como les decía, y los negocios no es uniforme, sino que 20% a veces es el 80% de las salidas. Si llevamos este principio al control de calidad, podremos concluir que aproximadamente el 20% de las acciones realizadas durante la fabricación y el desarrollo del producto afectan el 80% de los resultados. El principio de Pareto podría aplicarse en numerosas áreas y sería de gran utilidad llevarlo al contexto de control de calidad. Al diseñar procesos de manera efectiva, podría optimizar el 20% disfrutando de resultados mucho mejores. Esto ahorraría tiempo, energía y dinero a largo plazo. Entonces, si en una empresa se pone ese empeño, se prioriza y se determina cuál es lo que más me está ayudando en la calidad, a eso es lo que más se le va a dedicar tiempo y recursos, ¿verdad? Porque todo cuenta, el tiempo, todo cuenta, y yo sé que eso me va a llevar a más resultados. Y aquí yo les había preparado un diagrama para que lo veamos un poquito más todavía aplicado como un ejemplo en calidad. Entonces tenemos aquí un problema con un producto, digamos, galletas en una empresa y una panadería. Entonces estamos perdiendo, digamos, mucho dinero
Entonces se tiene que saber, bueno, el pan quemado me está haciendo que yo pierda en mi empresa $6,500 por mes y eso es el 65% del problema. También hay una masa que se vence, hay mal cálculo de ingredientes, la masa se hace más de la cuenta, entonces al final se vence. Aquí hay un problema de logística, de cálculos, y eso me está calculando un 18%. También hay bolsas que están rotas, entonces eso hace que el producto no se conserve. También eso me genera pérdida. El pan se cae en el piso, ese se tiene que botar también. Y hay mucho desperdicio de harina al limpiar, a la hora de manipularla, y eso también. Entonces, el área de calidad tiene que ver qué es lo que más está generando problemas. Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces, ahora suena fácil, ¿verdad? Pero a veces en una empresa que no está organizada, podría empezar con las bolsas de empaque, pero al final eso solamente va a verse evidenciado en el 9% de toda la pérdida. Entonces, se tiene que hacer, y vamos a ver en este caso, evidentemente es el pan quemado. Por sí solo es el 65%. Ahí decía en el video, no sé, no es siempre es 80-20, ¿verdad? A veces puede ser 70-30, pero la idea es esa, como que un porcentaje pequeño, digamos, una sola causa en este caso, me está generando un gran porcentaje del problema. Pero en ese caso también otra cosa que se puede hacer es que se pueden agarrar los dos problemas que me están generando el 80 y agruparlos, eso también se puede hacer. Entonces en este caso la empresa debería empezar por pan quemado y por masa que se vence por mal cálculo. Juntas me suman alrededor del 80% y por ahí es donde se debe de empezar y ya el problema se calma un montón. Cuando estos dos problemas ya se tengan resueltos, entonces evidentemente se va con los otros problemas. Entonces aquí así es como generalmente ¿verdad? Entonces ya se sabe que es el pan quemado el que está haciendo alrededor de aquí está el 60%, 70% por ahí. Se pueden de una vez agrupar dos y enfocar, o empezar solamente con el que da más problemas, pero esa es la idea. Entonces eso da eficiencia, eso ordena, eso direcciona al departamento de calidad. Entonces seguimos. Otro de los 4 consejos, ¿verdad?, para aplicar la calidad en una empresa es la inspección constante de los productos. Cualquier equipo, cualquier producto necesita monitoreo, porque hay siempre una ventana para el error, lo que hemos visto, ¿verdad?, que hemos repetido muchas veces al cansancio, pero son cosas que yo quiero que se lleven después de que termine ese técnico memorizadas. Y una vez que no existe el cero error, o no existe el sin errores, siempre hay una posibilidad de errores, aunque sea la mejor, aunque sea la NASA. Entonces las personas que trabajan en los departamentos de control de calidad siempre tienen que entender eso. Porque a veces pasa que tal vez uno trabaja en una empresa, cuando una empresa es más grande, más automatizada, suele pasar esto más que en una empresa pequeña. Como todo siempre funciona tan bien, hay tantas personas involucradas, todo siempre sale bien, entonces como que eso relaja y tal vez se deja de poner atención que se debe, porque a veces pasó todo el día uno inspeccionando y resultó que siempre sale todo bien, entonces eso a veces suele causar ese problema, pero no, la inspección siempre tiene que ser constante y siempre tiene que ver si hay algo bajo verificaciones periódicas del desempeño de los empleados, ¿verdad? La manipulación de alimentos, que las que trabajan ahí saben que eso cuesta mucho, ¿verdad? Si hay errores, fallas, descubrirlas. Si había una que ya se había descubierto, darle seguimiento, ¿verdad? No solamente es detectarla, sino darle seguimiento. Las inspecciones de rendimiento tempranas darán mucho tiempo para corregir errores antes de que se complete la etapa final. Esperar al último momento costará más dinero, más tiempo y más recursos. Entonces, entre más temprano se detecte el problema, mejor. Porque si estamos empezando, se puede corregir inmediatamente, pero si ya terminamos un lote completo de producción y estaba malo, la pérdida es enorme. Y si peor, lo fuimos y ya lo dejamos en un montón de puntos de venta y lo distribuimos después, todavía sale más caro hacer todo lo que es la trazabilidad y el rastreo. Entonces, entre más temprano sea,
la inspección y la detección y la corrección mejor. El tercer consejo es realizar las pruebas desde el principio, justamente lo que estábamos viendo. Es muy importante que se cumplan con todos los requisitos de control de calidad desde que llegue. Como hemos visto, se puede de una vez tomar muestras de lo que llega, de lo que le compré al proveedor. O sea, desde antes de empezar yo a elaborar mi propio producto, primero voy a revisar las materias primas desde el principio, porque si yo compré leche y esa leche venía contaminada, entonces yo voy a perder toda la energía, los recursos de las personas que trabajan, el tiempo, los envases, todo lo que eso, porque venía mal desde el principio, ¿no? Entonces se tiene que tomar muestras y pruebas desde el inicio. La realización de pruebas al principio va a reducir los costos porque no tendrá que lidiar con problemas a gran escala. Entonces yo le digo al proveedor, vea, su leche está mal, tiene muy alta la cantidad de bacterias y así no se la puedo recibir. Entonces yo me ahorré todo el problema. Entonces entre más temprano mejor. Entonces ser proactivo. Y priorizar la repetición. Dice que la repetición juega un papel importante en el control de calidad. Una premisa dice, si has hecho algo con éxito antes, tienes que continuar haciéndolo de esa manera. O sea, si funciona, déjelo así. También es otra manera de decirlo. Si funciona, no lo cambie. Y para eso tiene que documentar los procesos, que también lo hemos visto mucho, que lo que no se escribe, no se hizo. Y más en el tema de industria alimentaria, que se ocupan a hacer auditorías. Todo tiene que estar documentado en registros, porque si no, no hay manera de probarle a los que nos van a auditar, o en el caso que es el Ministerio de Salud o algún ente sanitario del país, no hay manera de comprobar si no están las cosas con evidencia. Pero en el caso de control de calidad, también las cosas tienen que estar, los procedimientos, los diagramas de flujo que hemos visto, los procedimientos operativos estándar que hemos visto, que es el paso a paso de cómo hacer algo. Todo esto, ¿verdad? Los planes HACCP tienen que ser estandarizados, o sea, normalizados, que sean siempre igual. Y no importa, independientemente quién es el que lo hace, independientemente si la persona es nueva, ya la capacitamos, ya lo va a hacer de esta manera, o si yo tengo 30 años de estar en el mismo puesto, siempre es estandarizado de la misma manera. Un enfoque disciplinado de la documentación ayudará a obtener resultados consistentes. La repetición es importante, sin embargo, no puede dejarse llevar por ella. También es recomendable volver a visitar todos los aspectos del control de calidad, incluso los que históricamente han sido confiables. Entonces, sí, hacemos la repetición, es muy importante estandarizar, pero también de la mano de la inspección. El control de la calidad puede beneficiarse enormemente de la automatización, que puede ayudar a ahorrar recursos. Hoy en día hay muchas herramientas de automatización en el mercado. La clave es elegir la más adecuada para tu empresa. Tienes que buscar sistemas y soluciones que se integren cómodamente con su pila de tecnología existente y evitar perder dinero en herramientas que son demasiado rígidas. Inspección. Sinónimos, ¿verdad? Cuando uno dice voy a inspeccionar o voy a vigilar, voy a controlar, a fiscalizar, analizar, comprobar, supervisar, etcétera, investigar. Entonces, ¿qué es lo que implica? Implica que yo voy a constatar, ya sea por medio de la observación, o por medio de alguna prueba de laboratorio. Yo voy a constatar, comprobar que el producto o el proceso que estoy implementando está funcionando y está correcto. ¿Qué es lo que me están diciendo que es? En otras palabras, yo le estoy diciendo, por ejemplo, al Ministro de Salud que mi producto es inocuo. Entonces ellos me pueden inspeccionar, agarran unas muestras y le hacen exámenes de patógenos, ¿verdad? De Salmonella, Listeria, E. coli, que son las que más se piden en Costa Rica. Y ellos me van a mí a decir, me van a constatar por medio de un resultado si es verdad que era inocuo. Y hay otras maneras, ¿verdad? A veces solamente la observación es válida, ¿verdad? Ver cómo están lavando, cómo están cumpliendo con el plan de limpieza y desinfección,
como toda la parte de higiene personal, ¿verdad? Todo eso también hay muchas maneras de inspeccionar. Entonces, como les estoy diciendo, hay muchas maneras de inspeccionar, pero también hay momentos de inspección en el área de calidad. Y aquí estamos hablando general, esta clase, digamos, se aprovecha para cualquier otra área, no solamente alimentos. También yo trato de como dar los ejemplos y irlo adaptando al área alimentaria, pero esto va en la elaboración de diferentes productos, de diferentes áreas. Entonces hay 3 tipos en general, que son a la entrada, en proceso y a la final. Entonces, no sé si alguno de ustedes trabaja en control de calidad. Entonces, muchas veces es, bueno, ver cómo dejaron todo al final del día, ¿verdad? La limpieza, el orden. Muchas veces es a la entrada, cuando están, y verdad, y otras veces es en proceso, que a veces obviamente a la hora del proceso no se va a esperar que lo tengan todo tan aseado como cuando ya terminaron, ¿verdad? Porque están durante el proceso, pero a esos son los 3 tipos más comunes. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Entonces, la inspección de entrada dice que este tipo de inspección se realiza sobre los materiales. En el caso digamos, estamos hablando de una fábrica de alimentos, imaginémonos. Componentes de los productos terminados que se reciben de los proveedores. Entonces es el recibo de la materia prima. Y el propósito de la inspección errante es garantizar que los materiales y componentes utilizados para fabricar mi alimento, mi producto alimenticio, cumpla con las especificaciones y estén libres de defectos, o en nuestro caso de patógenos, también de defectos, digamos, golpes, si son frutas o verduras, ¿verdad? Peligros físicos, químicos o biológicos. Entonces, ese es el de entrada, el de recibo. Entonces, como les digo, es de los más importantes, porque si podemos detectar un problema a la hora de la entrada, entonces perfectamente se puede prevenir más que si es a la salida. Aunque todos son importantes, todos tienen su función, el de entrada es muy importante porque me va a ahorrar muchos problemas, muchos recursos. La que es en proceso, este tipo se realiza durante la fabricación para garantizar que lo estén haciendo bien de acuerdo a las especificaciones, de los procedimientos operativos que tenemos, si están siguiendo los diagramas de flujo, todas las instrucciones que los operarios conocen, ¿verdad? Si trabajan con los pollos, a la temperatura, cómo deben de limpiar, cómo ver a cada procedimiento. Si están, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un catering service, entonces se supervisa que no haya contaminación cruzada, que no se esté usando la tabla de picar de carnes y las de verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la del proceso también es muy importante para verificar que todos estén cumpliendo con lo que se ha instruido, con las normas de manipulación de alimentos, de BPMs, etcétera. Y la final, esta es muy importante porque esta es antes de enviarlo al cliente, ¿verdad? Es la última inspección para también antes de que salga a la calle y haya un problema. Entonces a veces, muchas veces se llevan algunos frasquitos de, no sé, una salsa, lo que sea, se le puede hacer de microbiológicas, de pH, si es una mermelada, un néctar, grados Brix, que todo sea como de acuerdo porque cada producto tiene sus rangos, ¿verdad? Que un néctar de aquí a aquí los grados Brix, de aquí a aquí la acidez. Entonces, al final se agarran como el muestreo, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Si Dios quiere, como es el plan de muestreo, que eso se usan unas tablas ya hechas, uno nada más se fija y esa me va a decir como cuántas debo yo revisar. Y eso ayuda mucho para ver cuántas, ¿verdad? Porque no se va a poder revisar el 100% del lote, ¿verdad? No tengo ni tiempo ¿verdad? Ni se puede. Entonces son algunos de los ¿cómo se llama? Los productos que hago de lote, que son los que tenemos que revisar. Entonces, para muchas veces en las empresas ya casi que todas, antes no tanto, pero ahora muchas tienen panel sensorial. Entonces tienen personas que también ¿verdad? Pueden ser ya que sean especializados los panelistas,
o para como catadores, entonces puedan revisar si el producto tiene el sabor, el olor, la textura especial, ¿verdad? En todo que es la calidad, no solamente la parte, digamos, de bacterias, también se puede toda la parte organoléptica o sensorial, que también es por donde entra, ¿verdad? Lo que yo estoy vendiendo, lo que yo digo que mi producto es, si se cumple. Entonces, las tres, como les digo, son muy importantes, pero todas tienen su función. Entonces, la inspección tiene metas también. Y dice que podemos obtener información que se puede usar para determinar si se está cumpliendo con las condiciones del permiso. Cualquier local, para que pueda hacer una sodita, para que pueda funcionar en Costa Rica, tiene que tener un registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud, que me va a mí a tener condiciones. No puedo hacerlo en cualquier lugar, tengo que cumplir. Entonces esas condiciones se pueden inspeccionar a ver si las condiciones que me están exigiendo las entidades sanitarias del país se están cumpliendo. También podemos inspeccionar las reglas del programa. Por ejemplo, si yo tengo el BPMs o HACCP, entonces si yo estoy cumpliendo con todas las reglas, los requisitos para el cierre, digamos, ya yo terminé esta auditoría, ya la cerré, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Voy a inspeccionar si todo lo cumplí. Prueba de integridad mecánica, entonces es cuando se inspecciona más que todas las máquinas, todo el equipo, ¿verdad? Que esté con la integridad, que no esté oxidado, que esté funcionando, ¿verdad? Que no se le está cayendo ninguna piecita. Por eso también hay detectores de metales, entonces para estar revisando eso, y el cumplimiento de la ley, como les decía, la ley de BPM, la ley de microbiología en Costa Rica, la ley de etiquetado, la ley de etiquetado nutricional, que son diferentes, de etiquetado general y etiquetado nutricional, el reglamento toda la parte de manipulación de alimentos. También, no solo la ley, también si estamos bajo un esquema, como vimos los esquemas cuando vimos la clase de HACCP y el esquema de FSC 22000 y ISO 22000. Entonces, bueno, si yo tengo un esquema y soy certificada en mi empresa, en que yo tengo que cumplir todo lo que ese esquema exige, y es mucho. Entonces, todo eso son metas de la inspección. O sea, la inspección va de calidad, va no solamente en la producción, va en muchas cosas. Principios fundamentales de la inspección. La información se puede usar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento, ¿verdad? Puede ser que pasó algo, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y la gente culpó inventémonos una historia con esto que pasó en Costa Rica. Digamos que yo tengo mi pollería, yo vendo mis pollos fritos, y todo el mundo sospechó que fue en mi lugar, pero a mí llega el Ministerio de Salud y yo digo, vea, yo le hago cada cierto tiempo pruebas, el proveedor que yo le compro tiene todos los permisos, aquí tengo los controles de temperatura, donde como se fríe el pollo se tiene no más de tanto tiempo en el mostrador, cada cierto tiempo ya o se bota o se refrigera. Todos mis operadores tienen el curso de manipulación. Entonces yo tengo esa información, es la que respalda el cumplimiento. Yo no podría tener problemas si yo puedo dar toda mi evidencia. Otra cosa es ser franco, ser sincero con el operador. Si es un auditor externo o del Ministerio de Salud, también pueden auditar. Y no hay que generar intriga ni ocultar información, eso sería súper peligroso, súper ilegal. Los inspectores también tienen que seguir procedimientos, también no pueden hacer lo que quieran, tienen que seguir protocolos legales, técnicos de seguridad y de control de calidad. Entonces ahora vamos a ver requisitos de un buen inspector. Entonces ustedes son ya inspectores, entonces vamos a hacer como un test, a ver si ustedes van a ir viendo, contestando si cumplen o no. Y si igual aspiran a ser inspectores de calidad en un futuro, también no todo el mundo sirve para ser inspector, pero bueno, lo más importante es querer ser, y aquí si ya están en este curso, han estado aquí, significa que tienen un interés o algún tipo de afinidad. Entonces vamos a verlo. ¿Cuáles son, verdad, como esas características que hacen a alguien bueno? Primero, la formación técnica, aunque dependerá del sector. Bueno, aquí como ustedes están en una formación técnica.
Eso es muy importante, ser observador. Hay como algo, pero hay personas que podemos pasar y no vimos nada, y otras personas que podemos pasar y vimos el detalle del detalle. Ser detallista, eso también es muy importante. Paciente, hay algunas pruebas complejas, hay unos procesos que duran mucho tiempo en completarse y hay que esperarlo y poner atención todo el proceso. Entonces es una persona paciente, no puede ser así, más en esta época de redes sociales, de shorts, de Instagram, de TikTok, que todos ahora tenemos déficit atencional terrible, ¿verdad? Porque es un short de 5 segundos y después otro y un post y una nueva foto. Una persona que está aquí es una persona que tiene que enfocarse, tiene que ser detallista, paciente, observador, con enfoque lógico, metódico en el trabajo. O sea, ya yo no a lo loco, no lo que me están bailando, si fui a inspeccionar, no, sino que ya yo tengo toda mi metodología, tengo todo bien ordenado, preciso para tomar medidas y registrar cifras. Por eso tiene que tener aptitudes para el cálculo aritmético. Aquí tampoco queremos a Einstein haciéndonos cálculos, ni vamos a pedir que hagan ecuaciones diferenciales tampoco, pero por lo menos sí saber redondear, poder usar bien la balanza, medir, ¿verdad? Para eso existen técnicas que posiblemente en los trabajos donde ustedes están los han ido capacitando. Poner bien en el centro la muestra, tararlo, poner bien, ¿verdad? Saber redondear cuando haya que redondear. Con conocimientos de informática, por lo menos Excel, ¿verdad? Saber leer gráficos, o sea, no es la gran cosa, pero por lo menos sí poder arriesgarse y poder usar bien todas estas herramientas y para poder organizar la información. Buenas habilidades para la comunicación oral y escrita, poder tratar de explicar cuál es el problema, ¿verdad? Que las personas se sientan cómodas, pero ser muy claro. También si hubo algo que reportar en la inspección, entonces poder comunicarlo de manera escrita muy claro, que cualquiera lo lea, lo entienda. Tiene capacidad con relaciones interpersonales, como le digo, es una persona que es un trabajo a veces de ser como el sapo y etcétera, pero tiene que tener un modo bonito de decir las cosas, pero firme. Es todo un reto, pero hay gente que tiene, por eso le digo, el don. Y según el sector en el que se trabaja, es preciso saber utilizar equipos técnicos, ya sea microscopios, máquinas de ensayo automatizadas, por ejemplo un pHímetro para la acidez, un refractómetro para los grados Brix, como del azúcar o del alcohol, también lo mide el refractómetro, etc. Entonces esos son como requisitos o habilidades que se esperan en un buen inspector. Y las funciones del inspector es comprobar, examinar muestras. Pueden ser visuales, ¿verdad? Pueden ser ya más técnicas, coger unas muestras y llevárselas y poder usar el microscopio, dependiendo de lo que sea. Como les digo, estas clases son generales para diferentes áreas. Entonces, cada cosa puede cambiar dependiendo de la industria donde yo estoy. También, aunque sea alimentaria, no es lo mismo trabajar en el área de carnes, de embutidos, que trabajar en enlatados, etc. Controlar sistemas automatizados que permiten probar miles de muestras para por lo menos manejar el equipo, si estoy en esa área, que me hayan capacitado. En una fábrica, inspeccionar la producción y cómo están cumpliendo los procedimientos los trabajadores. Examinar lo que compré cuando uno recibe los productos, lo que antes hablamos. También el rendimiento de los proveedores. Si los proveedores me están fallando, que mira, este proveedor era muy bueno, pero últimamente me está trayendo muy mala calidad en esto y esto. Entonces llevar eso bien contabilizado, bien registrado. A partir de tal mes ya tal producto no es igual, algo está pasando. Todo eso, ¿por qué? Porque eso me va a mí en la empresa, eso va más en el área de alimentos, va a incidir directamente en la calidad del alimento, en el sabor, en el olor. Reunirse con el personal de producción para entender qué está causando el problema, saber reunirse, lo que antes hablamos, la habilidad de comunicarse, relaciones interpersonales. Elaborar un plan de control de calidad donde se va a detallar teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el proceso de elaboración, el tamaño de las muestras, la frecuencia que vamos a estar tomando las
que vamos a estar muestreando y tomando todos ¿verdad? Las pruebas a realizar, también las especificaciones y los límites de aceptación, hasta dónde. Que la próxima semana vamos a ver eso un poquito, ¿verdad? De los límites de aceptación, por ejemplo, de cuánto se puede rechazar o recibir cuando llegan un proveedor con las tablas militares. Registrar las actividades de control realizadas con el objetivo de evidenciar los resultados y poder elaborar informes de calidad. Componentes de una inspección. Preparación previa, la etapa de planificación. Ahorita vamos a ir viendo una por una. Procedimientos de la entrada, sencillos pero importantes. Conferencia inicial, inspección de la instalación, la conferencia final y actividades posteriores. Entonces, bueno, preparar, viene una inspección, viene una auditoría o viene una inspección del Ministerio de Salud o de alguna otra entidad. Entonces, bueno, primero hay que saber para qué vienen a hacer la inspección. Revisar toda la información básica de esa inspección, porque no va a ser, tal vez, a veces hay inspecciones completas de todo, pero a veces es solo un área, entonces, que es posiblemente lo que van a revisar, y se hace un plan. Indagar sobre consideraciones de seguridad. Esto sirve tanto para los que se preparan para la inspección como para los que van a hacer la inspección. Requisitos para la entrada. Entonces, si uno es el que va, digamos, si uno es el inspector o el auditor, entonces tiene que presentar las credenciales, por lo general les da un carnetcito, tiene que avisar, no puede llegar sin, o sea, sí llegan sorpresa, pero sí cuando en la entrada ya se anuncia, llegué. Y no puede firmar nunca una excepción o una exoneración que exima la instalación de responsabilidad en caso de daños o uso de información. Por ejemplo, que la empresa le diga, bueno, usted aquí usted puede entrar y puede revisar lo que quiera, pero me va a firmar aquí de que no, o sea, nos va a exonerar en caso de que encontró algo. No puede ser así, o sea, el auditor tiene que reportar lo que encuentre. Entonces no pueden haber ese tipo de chantajes o de artimañas. Y no permitir nunca a nadie que haga fotocopia de sus credenciales. ¿Verdad? Nadie puede agarrar, bueno, le voy a sacar fotocopia a este carnet, no, puede apuntarlo en una bitácora, mi nombre, mi apellido, mi cédula, pero no tomarle una fotocopia o una foto o algo. La conferencia inicial, entonces, bueno, primero ya se le va a comunicar a todos, llegó el inspector o el auditor, se va a discutir para qué vino, qué es lo que específicamente ya ahí sí ya todo el mundo tiene que darse por enterado. Se va a notificar todo al operador y se puede preguntarse los requisitos, cuestiones de seguridad, todo lo que quiera, en todo el área de salud, ¿verdad? Si es HACCP, si es cómo se verifica, todos los controles de calidad. Y también dice, establezca una relación de trabajo con el operador, se puede conversar con el operador. Recoger información sobre todos los procesos, ahí sí se van a inspeccionar todo, dependiendo de lo que vayan en las aguas, los sistemas, más en el área de alimentos, ¿verdad? Los proveedores, el control de plagas, todo lo que es higiene personal, manipulación de alimentos. Se puede entrevistar a los representantes de la instalación, a cualquier persona, a cualquier operario, ¿verdad? Y siempre preguntan eso que habíamos visto en su momento, que cuáles son la misión, la visión, los objetivos empresariales, la política de calidad. Por eso se le da en el gafete, no es que se la tiene que saber de memoria, pero por lo menos saber dónde está y enseñarla. Por eso ya digamos, los auditores internos, los que están a cargo del control de calidad de la empresa, son los que tienen que preparar, porque saben que en cualquier momento vienen, cuando son auditorías así externas, para poder renovar esa certificación que es tan importante, que es el sello de calidad. O si uno es el que audita, ¿verdad? Que también uno puede trabajar en una empresa que audita, y ustedes ya que se están capacitando, entonces también pueden hablar con cualquiera, tienen que revisar registros, no solo decir creer en la palabra, sino enséñeme dónde están los registros del agua potable, donde ustedes la tienen. Ok, déme los registros de cómo ustedes están limpiando el techo, cada cuánto lo están limpiando, o sea, todo eso.
Y también se pueden llevar muestras perfectamente, ¿verdad? A veces yo trabajaba en un lugar y entonces ese día les tomaron muestras a las superficies, eran las tablas de picar, los cuchillos, a las manos, al agua y a los equipos. Y obviamente a los productos también. Entonces pueden llevar muestras, si aplica, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Conferencia, reunión final, confirmen la información de la inspección. Se tienen que, al final ya decir, por decirlo así, las no conformidades, los hallazgos, todas las actividades que siguen. Bueno, usted tiene esta y esta no conformidad, la otra persona tiene derecho a defenderse y explicarlo y muchas veces con eso ya todo queda tranquilo o tiene, digamos, derecho a arreglar, tiene, digamos, en 3 meses vengo, le doy un chance para que usted arregle estos problemitas, ¿verdad? Tiene ese derecho. Dice, nunca recomienda un consultor o compañía de servicios específica. Actividades posteriores, prepara el informe de la inspección. Si necesita información adicional, se puede pedir. Determine si está cumpliendo con el programa, ¿verdad? Todo eso es por los registros, por eso hemos hablado de ese tema tanto, por eso todo tiene que estar documentado en registros, todo tiene que estar escrito, a veces también puede ser un video de que me lo dio el proveedor, por ejemplo, de desinfectantes, y ahí venía cómo se limpia o cómo se disolvía. Entonces tal vez a veces no solo es un registro escrito, también puede ser un video, pueden ser fotos, pueden ser otras cosas, pero que yo pueda demostrar si estoy cumpliendo. Y las notas que se toman en el terreno durante la inspección, entonces, bueno, son diarios, correcciones a las notas en el terreno, se tiene que documentar todos los hallazgos con fotos muchas veces y asegurarse que presenta toda la información relevante. Sugerencias para escribir informes de inspección. Entonces, para hacer un informe de inspección tiene que ser descriptivo, tiene que dar detalle de cuál es el problema, cuál es el hallazgo o la no conformidad, como le queramos decir, y muy exacto. Por ejemplo, las cajas de producto alimenticio estaban directamente en el suelo y no estaban en tarimas o en ¿verdad? Subida en algo que dice la ley en tarimas. Estaba directamente en el suelo. O sea, algo estoy describiendo y estoy siendo exacto y le puedo tomar una foto. Puedo poner, no sé, hay ciertas, ¿cómo se llama? Esos cables eléctricos obstruyendo que pueden hacer un accidente en el área de producción. Todo y yo le tomo fotos. Entonces, eso es ser objetivo, ¿verdad? No es como, ya yo sé que esa empresa siempre les va mal, entonces voy a ir a ver, todo lo voy a exagerar y todo lo voy ya yo voy como predispuesto a que les va a ir muy mal, o al revés, voy a ir a la NASA, entonces yo sé que ellos me van, o sea, esto va a ser increíble. No, es que ser objetivo, no importa donde sea que yo voy, y hay que adaptarse, obviamente, si es una pequeña empresa que está creciendo y que se está poniendo las pilas, eso todo hay que irlo viendo, hay que ser objetivo. Se usan fotos, como les decía, para todo este tipo de informes, aunque son escritos, es demasiado. Y en esta época, como hay celulares y hay cámaras en todos los celulares, es muy fácil. Las fotos ayudan muchísimo porque con una imagen, ya yo voy a tener cómo probar lo que estoy diciendo, pero también cómo explicar el problema de una manera tan rápida y tan visual. También se puede hacer diagramas y desarrolla varios métodos de presentar la información. Se pueden hacer diagramas, mapas conceptuales, hay diferentes maneras que dependiendo de lo que sea que yo vaya a evidenciar, tal vez un formato sea más adecuado que otro, ¿verdad? La credibilidad de un inspector se refleja en su informe de la inspección. Entonces, chicos, a trabajar mucho en la ortografía, en redactar, ¿verdad? Y aquí hay muchas cosas como de autodisciplina, como que hemos olvidado, que antes yo les comentaba que ahora todos somos déficit atencional en el sentido de que estamos perdidos a la memoria por tantas bombardeo de redes sociales, de
de todas de estas cosas, formatos de videos cortos, que eso hace que uno no ponga atención porque me lo resumen todo, entonces nos hace perezosos, ya no queremos leer. Y para ser buenos, eh, como antes vimos, no solamente es llevar el técnico, que eso es importantísimo, pero también es la autodisciplina. Lean libros del área. Todo lo que hemos visto, uno aquí ve como cuando uno va a la universidad, etcétera, uno ve las bases, uno ve como los conceptos, pero si uno quiere profundizar, lean mucho y también redacten, más practiquen cuando manden mensajes, no usen tantas abreviaturas, revisen la ortografía, se vean bien profesionales, porque eso va a reflejar mucho. Elementos de un informe de inspección. Bueno, tiene que tener lo básico. Ahorita vamos a ver un ejemplo que obviamente con un ejemplo se va a entender todo esto mejor. Información sobre la instalación, documentación, información del monitoreo, hallazgos y conclusiones y adjuntos. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ahorita lo vemos. ¿Cómo se escribe un informe? Entonces, primero tenemos que ir al lugar, ¿verdad? Obviamente, hacer la observación, a ver todos los procesos y se va a ir recopilando todos los datos que son importantes, todos los hallazgos y los resultados, las pruebas, las fotos. Primero tengo que tener toda la info. Después de tener toda la información, vamos a identificar cuál es el propósito del informe. Entonces, tal vez no toda la información que tengo recopilada me va a servir, tal vez mi propósito es solo un área, etcétera. Entonces, pues tengo que concentrarme en eso e ir priorizando. Organizar la información. Entonces, una vez que ya tengo, bueno, el propósito, el objetivo y ya tengo todo, entonces voy a empezar la información que sí me sirve, a organizarla, que tenga lógica, que sea fácil de entender, bien descriptiva, objetiva, clara, concisa. Y siempre, como les decía, pueden haber fotos, pueden graficar, hacer tablas o cualquier diagrama que sea más bonito, más visual, es muy importante. Incluyan un resumen de los resultados de la inspección al final. Al final hacen un resumen de todo, lo más importante. Vi esto. Para mí los 3 principales problemas, esto, y se recomendó esto en tanto tiempo. Así como de una vez, todo bien resumido. Cualquier otro detalle importante, la fecha, el producto que se estaba inspeccionando, todo, que no falte nada. Y aquí es donde después se adjuntan fotografías o las pruebas, ¿verdad? Que pueden respaldar que lo que estoy diciendo es verdad. Después se revisa el informe, no a la primera, sino si hay un error ortográfico, etc. Y distribuye el informe. Ya se tiene a todas las partes importantes, esperando por el gerente de control de calidad, de producción o cualquier persona interesada o involucrada en el proceso. Entonces aquí, como les decía, vamos a ver ejemplos que con un ejemplo es mejor. Aquí hay unas plantillas, ustedes después pueden copiar a este link y dice que hay plantillas de informe e inspección de calidad que son muy buenas. Aquí hay una, aquí están los cajetines y esto que hemos visto, que esos son formatos que ya por lo general ya están establecidos. Entonces se pone informe, código tal, versión tal, ya eso es como propio de cada empresa, la fecha, la hora, el área, quién fue el responsable, cuál fue la dinámica, ¿verdad? Ese tipo de cosas ya por lo general esos formatos ya están. A menos que ustedes estén creando una empresa, es una propia, un emprendimiento, o están empezando una empresita pequeña, entonces a ustedes mismos pues van haciéndose un formato que ya después pueden seguir replicando y usando. Entonces, puesto de trabajo. Entonces, bueno, en este ejemplo fueron a insumos. El hallazgo. El hallazgo en que podemos verla, vamos a agrandarlo un poquito. Como les decía, el respaldo fotográfico ayuda muchísimo porque de una manera u otra va a respaldar que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero aparte hace que se entienda muy bien el problema. Entonces, el hallazgo de este caso fue que se evidencia, vea cómo lo redactan, se evidencia obstáculo en pasillos del área, lo cual dificulta el paso del personal y a su vez representa un gran riesgo para caídas al mismo por tropezones. Aquí está el hallazgo, no hay caso, el pasillo está totalmente obstruido. Y aquí viene la recomendación. Se recomienda mantener pasillos descubiertos de obstáculos con el fin de
garantizar un espacio seguro para el tránsito del personal, adicionalmente poder contar con un espacio óptimo en caso de requerir una evacuación por posible emergencia. El espacio entre pasillos tiene que ser, aquí se cita la ley de Costa Rica, por ejemplo, hay que revisar en aquel reglamento que está en la clase 1, que está también en internet, el reglamento técnico centroamericano de buenas prácticas de manufactura. Ahí va a venir todas las gradas, todas las medidas que se exigen, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí hay otro hallazgo. Entonces, en este caso, vea cómo se redacta. Se observan gran cantidad de cajas apiladas superando una altura para ser alcanzadas por el trabajador. Ya se hace peligro. Entonces, aquí está la foto y después la recomendación. Él le va a dar una recomendación y le va a dar un tiempo para que puedan ir mejorando sus problemas. Aquí hay otro ejemplo, modelo de informe. Entonces, el nombre de la instalación, la ubicación, el responsable, la hora, lugar, objeto, turno, cuáles son los turnos que fueron, los anexos. Entonces, aquí hay varios formatos. Aquí hay otro ejemplo. Como eso le digo, cada empresa usa sus diferentes. También estas normas que salen de la ISO 22000 que vimos, tal vez también tienen sus formatos. Entonces, nada más es cogerlos y ir llenando todo eso. Aquí. En conclusión, para cualquier negocio es importante entregar productos que cumplan o superen las expectativas de los clientes. Todo esto que vimos, todo este esfuerzo de calidad, desde que entra hasta que sale el producto, que cada detalle, todo se va a reflejar en lo que le llega al cliente, aunque parezca mentira. Entonces, el control de la calidad es una de las áreas más importantes en las que una empresa puede invertir. La calidad de sus bienes y servicios es el factor más importante para el éxito de cualquier empresa. Aquí sí le vamos a agregar siempre, aparte de calidad, inocuidad en el tema de alimentos, evidentemente porque es obvio. Si no se lleva a cabo correctamente todos los demás, incluidos los precios, el marketing y la publicidad de servicio al cliente, se tornará irrelevante. Y aquí termina la clase. Yo les quería, antes de terminar, enseñar, ahora yo les puedo dejar el link, este material de apoyo de Elina, que prácticamente todo lo que vamos a ir viendo, viene también en otro formato, tal vez de una manera muy interactiva, por si ustedes quieren repasar, ahondar en todos esos temas, ¿verdad? Como les digo, es muy importante estar siempre como leyendo, ¿verdad? Ahora cuando terminemos ya completo el técnico, no quedarse ahí, sino uno ser autodidacta, ser en eso diligente, porque como vemos la competencia es mucha, y recordando la ley de Pareto, en una empresa necesitan recortar personal, van a recortar los que no, ahí ayudaban algo, pero ese 20% que me va al 80% de los resultados, ese es el que yo quiero mantener en una empresa. Entonces, para que lo recuerden. Entonces, aquí viene, por ejemplo, proceso de inspección y auditoría, factores y medidas de control para la inocuidad. Eso ya está más enfocado en la parte de alimentos. Pero obviamente para entender todo esto, las clases que hemos estado viendo pues son importantes y son de primero, ¿verdad? Herramientas estadísticas, que esto también lo habíamos visto para la inocuidad, rastreabilidad, defensa de los alimentos, eso es un tema más nuevo. Todo esto ya lo hemos ido viendo, solamente que es por si quieren profundizar, entonces lo ven para que más o menos vean la clase. Aquí se ve, bueno, ahí ustedes van, que la inspección, entonces proceso de las evidencias, entonces evaluación, técnicas de inspección, que observación, que mediciones, que muestras, como las preguntas, verificar, controlar, extraer muestras. Ven, aquí viene todo, que es prácticamente lo que hemos visto, pero como de una manera un poco más interactiva, y así también repasan lo que hemos visto también en otros módulos, ¿verdad? Como para que vayan uniendo todos los componentes de todo este tema y está bonito. Entonces ahí cualquier cosa, si están ya eso es algo opcional, pero si ustedes quieren ahí se las doy. Entonces eso sería. Buenas noches.